El terror, a veces, no llega como una tormenta. No rompe la puerta. No entra por la ventana en la oscuridad. A veces, el terror toca el timbre. A plena luz del día. Es amable. Y lleva uniforme. En la Ciudad de México, a principios de la década de 2000, el horror tenía un rostro. Era el rostro de una mujer robusta, de manos fuertes y espalda ancha, que decía ser enfermera. Una trabajadora social del gobierno. Venía a tomar la presión, a ofrecer ayuda social, a repartir despensas a las más vulnerables, mujeres ancianas, de 70, 80, 90 años, que vivían solas. La víctima, una abuelita olvidada por su familia y por la sociedad, sonreía. Sentía alivio. Por fin, alguien del gobierno se preocupaba por ella. La dejaba entrar. Le ofrecía un vaso de agua, un café. La enfermera sacaba sus herramientas, un estetoscopio, un medidor de presión. Y esa era la última imagen que la anciana veía. El horror que paralizó a la capital mexicana durante casi 3 años no fue un fantasma. Fue una mujer que se hacía pasar por un ángel guardián, para convertirse en la estranguladora más improbable de la historia. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente clínico de Juana Barraza Samperio, la mujer conocida por la prensa con el apodo macabro de la Mataviejitas. Antes de abrir este archivo, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan en esta vigilia. El abismo, a veces, se esconde detrás de una bata blanca. Comencemos. Juana Barraza Samperio. Para la prensa internacional, la Mataviejitas. Pero para el mundo de la lucha libre mexicana, ella tenía otro nombre, la Dama del Silencio. Para la policía de la Ciudad de México, durante 3 años, fue un fantasma. Un enigma. Una contradicción que sus perfiles criminológicos no podían procesar. Entre 2003 y 2006, un asesino en serie aterrorizó a la capital, cazando sistemáticamente al sector más vulnerable de la sociedad, mujeres ancianas que vivían solas. El modus operandi era escalofriantemente consistente. La víctima era golpeada y luego estrangulada, casi siempre con un objeto de la propia casa, un cable de teléfono, una media, el estetoscopio de la asesina. El robo era secundario, casi una ocurrencia tardía, un trofeo. La policía, siguiendo todos los manuales de criminología, buscaba a un hombre. Los asesinos en serie de este tipo, violentos, con fijación en un tipo de víctima, son casi exclusivamente masculinos. Los psicólogos de la fiscalía crearon un perfil, un hombre psicópata, con un odio profundo hacia su propia madre. Pero los pocos testigos que vieron al asesino huir, y las pocas víctimas que milagrosamente sobrevivieron al ataque, decían algo diferente, algo que la policía se negaba a creer. No, era una mujer. Una mujer grande, de espalda ancha, que parecía hombre. Este documental de Archivos del Abismo no solo explorará los 16 crímenes confirmados y los 40 sospechados de Juana Barraza. Explorará el abismo de su mente, una infancia de abuso aterrador, su extraña y fascinante doble vida como luchadora profesional, y la misoginia y el clasismo de una sociedad que, durante años, ignoró la muerte de sus ancianas, permitiendo que la Mataviejitas siguiera cazando. Este es el expediente de la Dama del Silencio. Para abrir el expediente de Juana Barraza Samperio, debemos viajar a Epazoyucan, Hidalgo, un pequeño y polvoriento municipio en el corazón rural de México. Nació el 27 de diciembre de 1957, en un entorno que no era simplemente pobre, era un vacío de oportunidades y afecto. Su padre, Trinidad Barraza, era una figura ausente. Su madre, Justa Samperio, era el centro de su universo, un universo alcohólico, violento e indiferente. Juana fue una de 7 hijos, creciendo en una miseria que no solo era económica, sino moral. El México rural de los años 50 y 60 era un lugar brutal para ser mujer, y aún más para ser una niña. La figura de Justa Samperio es la clave de este archivo. No era una madre en el sentido convencional, era una superviviente que había adoptado la crueldad de su entorno. Los testimonios describen a Justa como una alcohólica crónica, una mujer que veía a sus hijos no como un deber, sino como una carga o, peor aún, como un activo negociable. La infancia de Juana no fue una de juegos y escuela,
Fue una de servidumbre doméstica y abuso constante, no solo de su madre, sino de los hombres que entraban y salían de la casa. Creció en un ambiente donde la violencia era el lenguaje principal y el afecto, una moneda inexistente. Aprendió, desde sus primeros recuerdos, que ser mujer era ser una víctima, y que la figura de la madre no era una fuente de protección, sino la fuente principal del dolor. El evento que rompe la psique de Juana, el momento que define el modus operandi de la Mataviejitas décadas después, ocurrió cuando tenía solo 12 años. Es un acto de una traición tan absoluta que la mente apenas puede procesarlo. Justa Samperio, su propia madre, en un acto de desesperación alcohólica o de pura crueldad, la vendió. La intercambió. ¿El precio de su hija de 12 años? Los informes varían, pero la leyenda más persistente, la que la propia Juana ha contado, es que fue por 3 cervezas. Por un trago. Su madre la entregó a un hombre llamado José N., un hombre mucho mayor, a cambio de alcohol. Este no es un simple abuso, es el acto fundacional del monstruo. La persona que biológicamente estaba diseñada para protegerla, su madre, se convirtió en su traficante. La figura de la madre, y por extensión, la anciana, la viejita, se cementó en la mente de Juana no como una víctima, sino como la perpetradora original, la traidora definitiva. El hombre que la compró, José N., la mantuvo cautiva. Durante meses, la abusó sexual y físicamente de forma repetida. Esta experiencia, a los 12 años, solidificó su visión del mundo. El mundo se dividía en dos, los depredadores y las presas. Y ella, por ahora, era la presa. Quedó embarazada como resultado de este abuso. A los 13 años, dio a luz a su primer hijo. Un niño nacido del horror. Finalmente, logró escapar de su captor. Huyó. No a su casa. ¿A qué hogar podía volver? Huyó a la única metrópoli que promete anonimato a los desesperados, la Ciudad de México. Llegó a la capital a principios de los 70. Era una adolescente, sola, sin educación, sin dinero, marcada por un trauma indecible y con un bebé en brazos. Se sumergió, como tantos otros, en el inframundo de la supervivencia. Vivió en los barrios perdidos, las ciudades miseria que rodeaban al entonces próspero Distrito Federal. Para sobrevivir, tuvo que volverse dura. La niña vulnerable de Hidalgo murió, y en su lugar nació una nueva personalidad. Una personalidad forjada en la necesidad de protegerse a sí misma y a su hijo. Se volvió físicamente fuerte. Desarrolló una agresividad defensiva. Ocultó su feminidad, que en su experiencia solo atraía dolor y abuso, detrás de una fachada masculina. Trabajaba en lo que podía, vendedora ambulante, limpiadora, cualquier cosa que le permitiera ganar unos pesos. Y el odio puro y concentrado hacia la figura que lo empezó todo, su madre Justa Samperio, crecía. Este odio no era abstracto, era un motor. Los psiquiatras forenses que la analizaron, como Fegui Ostrowski, argumentan que toda su vida posterior fue una recreación de este trauma. Juana Barraza pasó el resto de su vida odiando a su madre. Y en su mente fracturada, cualquier mujer anciana, vulnerable, sola, se convertía en un símbolo de Justa Samperio. La figura de la anciana no le inspiraba lástima, le inspiraba una rabia asesina. Eran, para ella, representaciones de la traidora original. Y merecían el mismo castigo. El escenario para la Mataviejitas estaba puesto, aunque tardaría décadas en detonar. Antes de convertirse en asesina, Juana Barraza encontraría una forma casi perfecta de canalizar esa rabia y esa fuerza masculina que había construido, la lucha libre. La Ciudad de México en los años 70 y 80 era un monstruo de concreto que devoraba a los vulnerables. Juana Barraza, ahora una madre adolescente que había escapado del infierno de Hidalgo, se encontró en la base de la cadena alimenticia urbana. Sobrevivió como pudo. Los informes de su vida en este periodo son un borrón de trabajos precarios y relaciones abusivas. Tuvo más hijos, de diferentes padres, sumando un total de 4. Pero a diferencia de su madre, Juana, a pesar de su trauma, desarrolló un instinto protector feroz hacia sus propios hijos. Sin embargo, el odio primordial, la rabia contra la figura de su madre y contra el mundo que la había victimizado, seguía allí, bullendo bajo la superficie. Necesitaba una salida, y la encontró en el lugar más improbable y, a la vez, más perfecto,
la lucha libre. No sabemos exactamente cómo descubrió el mundo del catch, pero a mediados de los años 80, Juana Barraza comenzó a entrenar. Este fue un movimiento decisivo en su vida. La lucha libre mexicana no es solo un deporte, es un teatro. Es una telenovela física, una batalla campal entre el bien, los técnicos, y el mal, los rudos. Y para Juana, una mujer grande, fuerte, y llena de una furia incontenible, el rol de ruda no fue una elección, fue un llamado. Adoptó el nombre que se convertiría en su alter ego, la Dama del Silencio. Un nombre irónico para una mujer cuyos crímenes gritarían en las portadas de todos los periódicos. El entrenamiento de lucha libre transformó su cuerpo. La joven desnutrida se convirtió en una mujer de una fuerza física formidable. Desarrolló una espalda ancha, brazos musculosos, y una resistencia al dolor que ya había sido forjada en su infancia. El gimnasio de lucha se convirtió en su iglesia y en su terapia. En el ring, su rabia tenía un propósito. Podía golpear, podía someter, podía ser el agresor, no la víctima. Y la gente pagaba por verla hacerlo. Como ruda, su trabajo era ser la villana. Era ser odiada. El público le arrojaba cerveza, le gritaba insultos, y ella se alimentaba de ese odio. Era una forma socialmente aceptable de canalizar la violencia que llevaba dentro. Su personaje, la Dama del Silencio, era una extensión de su psique, una mujer fuerte, intimidante, que no necesitaba palabras, solo fuerza bruta. Durante casi 2 décadas, Juana Barraza vivió esta doble vida. De día, era la señora Juana, una madre soltera que vendía palomitas de maíz, pochoclo, afuera de la Arena México, una vendedora ambulante más, luchando por sacar adelante a sus hijos. De noche, se ponía la máscara y las botas, y se transformaba en la Dama del Silencio, una fuerza de la naturaleza en los cuadriláteros de segunda categoría de la capital y el Estado de México. Esta dualidad es fundamental para entender sus crímenes. La lucha libre le dio 3 cosas que el asesino en serie necesitaría. Primero, una fuerza física que contradecía su género. La policía buscaría a un hombre porque no podían concebir que una mujer tuviera la fuerza para someter y estrangular a sus víctimas. Juana Barraza sí la tenía. La desarrolló durante 20 años. Segundo, le dio un conocimiento práctico de la anatomía y de cómo someter a un oponente. La lucha no es solo golpear, es saber aplicar llaves, saber cómo cortar la respiración, saber cómo usar el peso del cuerpo para inmovilizar. Y tercero, le dio una coartada psicológica y física. Su cuerpo, descrito por los testigos como grande, de espalda ancha, que parecía hombre, era el cuerpo de una luchadora, no el de una enfermera delicada. Esta doble vida también le proporcionó una máscara social. Era una figura semipública en un mundo muy de nicho. Era conocida, pero anónima al mismo tiempo. Pero la lucha libre, aunque era una válvula de escape, no era suficiente. La rabia que sentía era demasiado profunda. Y el dinero siempre faltaba. La vida de una luchadora de bajo cartel es precaria. Se gana poco. Y Juana tenía bocas que alimentar. A finales de los 90, un evento trágico rompió su ya frágil equilibrio. Su hijo mayor, el niño nacido de la violación, murió en un asalto callejero. Este golpe, la pérdida de la única cosa que quizás había amado de verdad, fue devastador. La rabia que había mantenido a raya con la lucha, ahora se desbordó. Y coincidió con la vejez, la menopausia, el fin de su carrera como luchadora. La Dama del Silencio estaba siendo forzada a retirarse del ring. El único lugar donde podía ser violenta legalmente le estaba cerrando las puertas. El monstruo, contenido durante décadas, estaba a punto de buscar un nuevo escenario. Y las ancianas de la Ciudad de México, esas mujeres que en su mente representaban a la madre que la había vendido por 3 cervezas, se convertirían en sus nuevas oponentes. El final de la carrera de la Dama del Silencio en la lucha libre, forzado por la edad y el desgaste físico, coincidió con la muerte de su hijo. Estos 2 eventos, la pérdida de su única válvula de escape para la violencia y la pérdida de su único anclaje emocional verdadero, crearon una tormenta perfecta en la psique de Juana Barraza. La rabia, contenida durante décadas en los cuadriláteros, ahora estaba desempleada. Y el hambre, la necesidad de alimentar a sus otros hijos, seguía siendo una realidad diaria.
Fue en esta encrucijada de desesperación financiera y colapso psicológico, a principios de la década de 2000, que el monstruo finalmente encontró su vocación. La transición de luchadora a asesina no fue instantánea, fue una evolución lógica de su vida. Necesitaba dinero. Robar era la habilidad que conocía desde la infancia. Pero, ¿a quién robar? Ella no tenía la sofisticación para robar bancos ni la agilidad de Luz Roja para escalar mansiones. Tenía fuerza bruta y una vida de ser invisible para la gente importante. Necesitaba un objetivo que fuera fácil, que tuviera dinero en efectivo, pues ella no entendía de bancos, y que fuera vulnerable a su tipo específico de fuerza. Y en su mente, solo había un objetivo: las ancianas. La elección no fue solo táctica, fue, fundamentalmente, psicológica. Cada anciana que vivía sola en la vasta Ciudad de México era, para su subconsciente fracturado, una representación de su madre, Justa Samperio. La figura de la madre que la había vendido, que la había traicionado. Robarles no era solo un acto de codicia, era un acto de retribución. Era una forma de recuperar, simbólicamente, el pago que su madre le había quitado. Pero, ¿cómo entrar a sus casas? Una mujer grande, de aspecto rudo y rostro marcado, tocando la puerta de una anciana, solo generaría sospechas. Necesitaba una llave. Necesitaba un disfraz. Y el disfraz que eligió es la prueba de su genio depredador. Descartó su identidad de luchadora. En su lugar, adoptó la máscara de su opuesto, la cuidadora. Se hizo pasar por enfermera o, más frecuentemente, por trabajadora social del gobierno. Era el disfraz perfecto. En una megalópolis como la Ciudad de México, con una burocracia laberíntica, la idea de que una trabajadora social del gobierno del Distrito Federal apareciera en tu puerta era completamente plausible. Era una figura de autoridad, pero una autoridad benigna, de ayuda. Compró, o robó, una bata blanca de enfermera. Consiguió un estetoscopio barato. Y, lo más importante, imprimió formularios falsos, con logotipos del gobierno, que le daban un aire de legitimidad. Su apariencia física, que era una desventaja en su vida normal, se convirtió en una ventaja. Para una anciana de 80 años, con la vista cansada, Juana no era una mujer que parecía hombre. Era una enfermera fuerte, una trabajadora social robusta. Su fuerza inspiraba confianza, no miedo. Su modus operandi inicial era simple, y probablemente ni siquiera incluía el asesinato. Tocaba la puerta a media mañana, la hora en que las ancianas están despiertas y solas. «Buenos días», decía, con una voz amable que había practicado. «Soy Juana, del programa de ayuda al adulto mayor. Vengo a tomarle la presión y a ver si califica para una nueva despensa». La puerta se abría casi siempre. La víctima, una mujer sola, olvidada por su familia, estaba feliz de que alguien, especialmente el gobierno, se preocupara por ella. Invitaba a Juana a pasar. «Un cafecito, señorita». «Ay, qué amable, gracias». Mientras la anciana iba a la cocina, Juana hacía un inventario visual rápido. ¿Dónde estaba el teléfono? ¿Dónde estaba el bolso? ¿Había objetos de valor a la vista? La anciana volvía. Juana realizaba la farsa. Le ponía el estetoscopio. Le tomaba la presión con el manguito. Hacía preguntas para el formulario. ¿Vive sola? ¿Recibe ayuda de su familia? ¿Dónde guarda sus documentos? Preguntas diseñadas para extraer la información clave. Era vulnerable y tenía dinero o joyas en casa. Al principio, quizás, el crimen era un robo por descuido. Mientras la anciana buscaba sus papeles, Juana tomaba el dinero del bolso y se iba. Un crimen limpio, casi perfecto. Pero la rabia contra esa figura, la viejita, la madre, estaba allí, justo debajo de la superficie. Y un día, inevitablemente, algo salió mal. Quizás una víctima la descubrió robando. Quizás una anciana se pareció demasiado a Justa Samperio. O quizás, simplemente, la represión falló. Y la dama del silencio emergió. El primer asesinato. No fue con un arma de fuego, algo ruidoso que atraería atención. Fue con sus manos. O con lo que tenía a mano. El cable del teléfono. Una media de nylon. Su propio estetoscopio. La estrangulación. El método de la luchadora. Un acto de sumisión física total, silencioso, íntimo.
Era el acto de callar a la madre que la había traicionado. Y cuando terminó, cuando la víctima estaba en el suelo, Juana sintió alivio y poder. El robo se volvió secundario. Se convirtió en el ritual. Entrar, ganar la confianza, y luego, desatar la furia. Mataba. Y después, con una calma clínica, robaba. Pero no robaba como un ladrón profesional. Tomaba cosas extrañas, pequeñas figuritas de porcelana, una radio vieja, comida del refrigerador. Trofeos. Recuerdos. El pago simbólico por su infancia robada. El monstruo había encontrado su método. Y la Ciudad de México se convirtió en su coto de caza privado. Los años entre 2003 y 2005 se convirtieron en la temporada de caza de Juana Barraza. El terror se volvió una estadística, una epidemia silenciosa. Una tras otra, semana tras semana, o a veces con meses de diferencia, las ancianas de la Ciudad de México comenzaron a aparecer muertas en sus hogares. Los primeros casos ni siquiera fueron conectados. La Ciudad de México es un monstruo de 20 millones de habitantes. La muerte de una mujer de 82 años en su apartamento de la colonia Portales es una tragedia, sí, pero aislada. Se registraba como muerte por causas naturales o, si la casa estaba desordenada, robo que salió mal. Las autopsias, cuando se hacían, eran superficiales. ¿Una anciana con marcas en el cuello? Seguramente se cayó y se golpeó con el borde de una mesa. Fue un acto de clasismo y edadismo, discriminación por edad, sistémico. La muerte de los ancianos pobres simplemente no importaba lo suficiente. Pero el patrón era demasiado consistente. El modus operandi de Juana era casi un ritual. La víctima era siempre una mujer, casi siempre mayor de 70 años, viviendo sola. No había señales de entrada forzada. La víctima le había abierto la puerta al asesino. Y la causa de muerte era siempre la misma: estrangulamiento. Usaba lo que encontraba: un cable de teléfono, una media de nylon, un cinturón de bata, o, su favorita, el estetoscopio que ella misma traía. Y luego estaba el robo. Era un robo extraño. No se llevaba televisiones ni electrodomésticos. Se llevaba pequeños objetos de valor sentimental, estatuillas de porcelana, joyas baratas, y a veces, comida del refrigerador. Trofeos. Finalmente, la prensa comenzó a conectar los puntos. Un reportero de Nota Roja, comparando los archivos, se dio cuenta de que el robo que salió mal se estaba repitiendo con una frecuencia aterradora. Y siempre con el mismo perfil de víctima. Fue la prensa, no la policía, quien creó al monstruo. Lo bautizaron, el Mataviejitas. El nombre era pegadizo, sensacionalista y aterrador. De repente, la Ciudad de México despertó a la realidad de que tenían un asesino en serie. Un asesino que cazaba a sus abuelas. El pánico fue total. Las ancianas de la ciudad se encerraron en sus casas. Las ventas de cerrojos y cadenas de seguridad se dispararon. Las familias instruían a sus madres y abuelas: no le abras a nadie. A nadie. Pero el pánico también significó una presión política inmensa sobre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF. Tenían que atraparlo. Y aquí es donde este expediente revela el fracaso más profundo del sistema. La policía, siguiendo todos los manuales de criminología del FBI, creó un perfil. El perfil era lógico, basado en décadas de ciencia forense. El asesino era, sin duda, un hombre. La violencia era extrema, la estrangulación requería fuerza bruta. El perfil de víctima, mujeres mayores, apuntaba a un odio edípico clásico, un hombre con un profundo resentimiento hacia su propia madre. Era un psicópata, probablemente con antecedentes de abuso. El perfil era perfecto. Y estaba completamente equivocado. Aquí es donde la doble vida de Juana Barraza, la dama del silencio, se convirtió en el camuflaje perfecto. La policía buscaba a un hombre. Pero los pocos testigos, un vecino que vio a alguien salir de la casa de una víctima, una anciana que milagrosamente sobrevivió al ataque fingiendo estar muerta, daban una descripción confusa, una que los perfiladores no podían procesar. Era una mujer. Pero fuerte. Muy fuerte. Con espalda ancha. Parecía hombre. En lugar de reevaluar su premisa fundamental, que el asesino era hombre, la policía hizo lo contrario: doblaron la apuesta.
La teoría oficial se convirtió en que el mataviejitas era, de hecho, un hombre que se disfrazaba de mujer. Un travesti. Un crossdresser que usaba una peluca y ropa femenina para ganar la confianza de las ancianas. Esta teoría, nacida de la misoginia y la incapacidad de imaginar a una mujer capaz de tal violencia, envió la investigación a un callejón sin salida desastroso. Durante meses, la policía de la Ciudad de México dedicó una cantidad ingente de recursos a acosar, detener e interrogar a la comunidad trans de la capital. Detuvieron a docenas de trabajadores sexuales transgénero, basándose en la vaga descripción de parecía hombre. Fue una cacería de brujas que no solo era discriminatoria, sino que le dio a la verdadera asesina, a Juana Barraza, carta blanca para seguir matando. Ella leía los periódicos, veía los noticieros, veía cómo la policía buscaba a un hombre en peluca. Y ella, una mujer robusta, de aspecto rudo, que se hacía pasar por enfermera, simplemente no encajaba en el perfil que ellos mismos habían creado. Estaba protegida por los prejuicios de sus cazadores. Mientras la policía allanaba bares gay y detenía a travestis, Juana, la verdadera dama del silencio, se ponía su bata blanca, tomaba su estetoscopio y salía a trabajar. El monstruo se escondía a plena vista, en el punto ciego de la sociedad. La ceguera de la policía, su obsesión por buscar a un travesti, le regaló a Juana Barraza 2 años más de casa. 2004-2005. Los asesinatos continuaron. La pila de expedientes de ancianas estranguladas crecía en el escritorio de la Procuraduría. La frustración de la policía era inmensa. Crearon retratos hablados contradictorios. En algunos, un hombre con rasgos toscos. En otros, una mujer robusta. La confusión era total. Y en medio de este caos, Juana Barraza se volvió arrogante. Se sentía invencible. La dama del silencio leía los periódicos y se reía. ¿Buscaban a un hombre? ¡Qué idiotas! Ella, la luchadora, era más fuerte que cualquier hombre, y más inteligente que toda la policía de la capital. Esta arrogancia, este ibris, como siempre sucede en estos archivos, es el preludio de la caída. Dejó de ser tan cuidadosa. Empezó a atacar con más frecuencia. La compulsión, esa rabia primordial contra la figura materna, exigía ser alimentada más a menudo. El dinero del robo era solo la excusa. El asesinato era la necesidad. El año 2006 comenzó, y el mataviejitas seguía siendo un fantasma. Pero el fantasma estaba a punto de cometer su primer y último error fatal. Un error nacido no de un plan fallido, sino de la simple y llana mala suerte. El 25 de enero de 2006, Juana Barraza salió a trabajar. No sabemos si era un día especial para ella. Quizás necesitaba dinero. O quizás, simplemente, la rabia bullía ese día con más fuerza. Se puso su disfraz. Esta vez, no era una bata de enfermera. Era una blusa roja y un suéter oscuro, ropa de trabajadora social. Llevaba su bolso, y dentro, su herramienta de confianza, un estetoscopio. Se dirigió a la colonia Crédito Constructor, un barrio de clase media, tranquilo. Y eligió una casa al azar. La casa de Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. Tocó la puerta. La farsa comenzó. Buenos días, soy Juana, del programa de ayuda al adulto mayor. Ana María, una mujer que vivía sola, la dejó entrar. El ritual que había practicado docenas de veces comenzó. La conversación amable. La falsa toma de presión. La evaluación de la casa. Pero algo salió mal. O quizás, nada salió mal. Quizás, simplemente, Juana decidió que era el momento. En algún punto de la conversación, la dama del silencio emergió. Atacó a la anciana. La golpeó. Y luego, sacó su estetoscopio. Lo enrolló alrededor del cuello frágil de Ana María. Y apretó. La misma fuerza que usaba en el ring para someter a sus oponentes, la usó para exprimir la vida de la anciana. Fue un acto de pura rabia. Una vez que Ana María estuvo muerta en el suelo de su propia sala, Juana volvió a la calma. El monstruo se replegó. Y la ladrona se puso a trabajar. Comenzó a registrar la casa metódicamente. Buscando dinero. Buscando joyas. Buscando sus trofeos. Estaba tan concentrada en su rutina, tan segura de su impunidad, que no calculó el factor más importante, la suerte.
Ana María de los Reyes Alfaro no vivía completamente sola. Tenía un inquilino, un hombre llamado Joel López, que vivía en un pequeño cuarto en la azotea, algo muy común en la Ciudad de México. Y ese día, Joel López decidió bajar a la casa principal a media mañana, quizás para pagar la renta o para saludar a la dueña. Cuando Joel llegó a la puerta de la sala, se encontró con la escena del horror. Vio a Juana Barraza, de espaldas, registrando los cajones. Y vio, en el suelo, el cuerpo de Ana María, con el estetoscopio aún alrededor del cuello. Por un segundo, todos se congelaron. Juana se giró. Sus ojos se encontraron con los del inquilino. No hubo gritos. No hubo palabras. Juana, la luchadora, la mujer de acción, reaccionó por instinto. No atacó a Joel. Sabía que era un hombre joven y ella ya no estaba en su mejor forma. Hizo lo único que podía hacer, correr. Empujó a Joel a un lado y salió disparada por la puerta principal, a plena luz del día. Joel, superando el shock, hizo lo único que importaba, comenzó a gritar. «Atrápenla. Esa mujer acaba de matar a doña Ana. La mata viejitas. Es ella». Juana corrió por la calle. Su apariencia era inconfundible. Una mujer grande, robusta, vestida de rojo, corriendo a toda velocidad. Era una imagen bizarra. Los vecinos salieron a la conmoción. Joel corrió tras ella, gritando. A pocas cuadras, afortunadamente, había una patrulla de policía. Los oficiales, al oír «mataviejitas», reaccionaron al instante. Se unieron a la persecución. Juana intentó perderse en un mercado cercano, pero su tamaño y su ropa roja la hacían un blanco fácil. Finalmente, un oficial la alcanzó. La derribó. El fantasma que había aterrorizado a la ciudad durante 3 años, el asesino que la policía más brillante no podía perfilar, fue capturado. A plena luz del día. En la calle. Por un inquilino valiente y 2 policías de patrulla. La habían atrapado con las manos en la masa. Cuando la registraron, encontraron el estetoscopio. Y encontraron, en sus bolsillos, los pequeños objetos de valor que le había robado a Ana María. La llevaron a la comisaría. Y fue allí donde la verdadera bomba explotó. La policía, al tomarle la declaración, se dio cuenta de su error. El mataviejitas, el travesti, el hombre que habían estado buscando, era esta mujer. Juana Barraza Samperio. La dama del silencio. La asesina más prolífica de la historia moderna de México. El abismo, finalmente, tenía un rostro. Y era un rostro que nadie había esperado. La captura de Juana Barraza Samperio el 25 de enero de 2006 fue el fin de la cacería, pero el comienzo de un circo mediático y una humillación institucional sin precedentes. Cuando los oficiales de patrulla la entregaron en la agencia del Ministerio Público, los detectives de homicidios que bajaron a verla no podían creer lo que veían. Habían pasado 3 años obsesionados con la teoría del travesti, del hombre vestido de mujer. Habían gastado miles de horas persiguiendo fantasmas en la comunidad trans. Y ahora, frente a ellos, tenían a la asesina. Y era, inequívocamente, una mujer. Una mujer grande, sí. Una mujer fuerte, con manos como palas y una espalda que traicionaba su pasado de atleta. Pero una mujer. La disonancia cognitiva en esa sala de interrogatorios debió ser palpable. Esta es el mataviejitas, se preguntaban. La asesina que buscaban, el monstruo que había aterrorizado a millones, no era un hombre con peluca. Era una madre soltera, vendedora de palomitas de maíz. Al principio, Juana Barraza negó todo. Con una frialdad que paralizó a los interrogadores, se sentó, cruzó los brazos y dijo, «Yo no sé nada. Yo solo iba pasando. Ese hombre me confundió». Era la dama del silencio, su personaje del ring, ahora en una batalla real. Pero la evidencia era, simplemente, aplastante. Estaba el testimonio ocular de Joel López, el inquilino, quien la identificó sin dudar. Estaba la captura en flagrancia. Y estaban los objetos en sus bolsillos, el estetoscopio manchado, y los pequeños tesoros robados de la casa de Ana María. Cuando los peritos forenses tomaron sus huellas dactilares, la pared de negación comenzó a derrumbarse. El sistema, finalmente, tenía un nombre que cotejar. Sus huellas no solo coincidían con la escena del crimen de Ana María,
coincidían con huellas parciales encontradas en otras escenas de crímenes de ancianas que habían sido descartadas o mal procesadas. La red comenzó a cerrarse. La policía, ahora sí, tenía a su asesina. La noticia se filtró. Y explotó. Cayó la Mataviejitas. Y es mujer. Los titulares de la prensa esa tarde fueron una bomba atómica. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, que había sido tan criticada por su incompetencia, se apresuró a presentar a su trofeo. Organizaron una conferencia de prensa caótica, presentando a Juana Barraza ante un mar de cámaras. Y allí, el mundo vio por primera vez el rostro del abismo. No era un monstruo sobrenatural. Era una mujer de 48 años, de aspecto rudo, con el cabello teñido de rubio barato, y una mirada de odio y desafío puro. Durante esta presentación, Juana Barraza, desafiante, admitió el crimen de Ana María de los Reyes Alfaro. Sí, dijo, su voz grave. La maté. Pero solo a ella. No a las otras. A ella sí. ¿Por qué? Porque me faltó al respeto. Pero la mentira ya no se sostenía. Mientras la prensa se obsesionaba con su rostro, los investigadores tiraban del hilo de su identidad. ¿Quién era Juana Barraza Samperio? Y entonces, descubrieron el segundo acto, el archivo de la Dama del Silencio. La policía contactó a la Comisión de Lucha Libre. Y las piezas encajaron con un clic aterrador. La fuerza, la espalda ancha, la resistencia, la habilidad para estrangular. Todo tenía sentido. No era un hombre travesti. Era una luchadora profesional. Esta revelación dual, mujer y luchadora, convirtió el caso en una histeria global. La Mataviejitas no era solo una asesina, era un personaje de cómic macabro. Era la encarnación de una dualidad que fascinaba y aterrorizaba. La madre que vendía palomitas de día, la luchadora ruda de noche, y la asesina de ancianas en sus ratos libres. La prensa internacional la bautizó como la Dama del Silencio, un nombre mucho más poético y siniestro que el burdo Mataviejitas. Juana Barraza se convirtió, instantáneamente, en la asesina en serie femenina más famosa del mundo. El público estaba obsesionado. ¿Cómo podía una mujer hacer esto? ¿Y cómo podía ser una luchadora? Era la mezcla perfecta de misoginia, la sorpresa de que una mujer pudiera ser tan violenta, y fascinación por lo bizarro. Mientras tanto, la policía, humillada por su error de perfil, comenzó el verdadero trabajo. Conectar a Juana Barraza no solo con el asesinato de Ana María, sino con la docena de otros crímenes idénticos. Y Juana, ahora bajo el peso de la evidencia y la fama mundial, comenzó a hablar. Con Juana Barraza Samperio bajo custodia, el caso Mataviejitas dejó de ser una cacería de fantasmas y se convirtió en un trabajo forense. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, tenía a su sospechosa, capturada en flagrancia, pero ahora enfrentaba una tarea monumental. Probar que ella no solo había matado a Ana María de los Reyes Alfaro, sino que era la autora de la ola de asesinatos que había aterrorizado a la ciudad durante 3 años. La prensa y la opinión pública exigían respuestas. La teoría del travesti se había derrumbado estrepitosamente, y la policía necesitaba urgentemente validar que Barraza era, de hecho, la asesina en serie que habían buscado. Juana, en los interrogatorios iniciales, se aferró a su historia. Solo maté a la última, a doña Ana. Las otras, yo no sé nada de las otras. Era una estrategia legal obvia. Confesar el crimen innegable, la flagrancia, e intentar escapar de la docena de otros cargos que la llevarían a una sentencia de por vida. Pero la ciencia forense, que había sido tan mal utilizada en la etapa de perfilación, se convirtió ahora en la herramienta clave. Los investigadores reabrieron cada expediente de anciana estrangulada de los últimos 5 años. Eran docenas. Comenzaron a buscar un hilo conductor, una firma. Y la encontraron. El modus operandi era la primera pista. En casi todos los casos, la asesina había usado un objeto de la propia casa para la estrangulación. Cables de teléfono, medias de nylon, pañuelos. Pero en varios de los crímenes más recientes, había aparecido un objeto ajeno, un estetoscopio. El mismo estetoscopio que le encontraron a Juana el día de su arresto. Pero la evidencia más poderosa fueron las huellas dactilares. En la caótica búsqueda del hombre fantasma, muchas escenas del crimen habían sido contaminadas. Pero en algunas,
Los peritos habían logrado levantar huellas parciales. Huellas encontradas en un vaso de agua que la enfermera había aceptado, en el pomo de una puerta, en una caja de joyas que había revisado. Cuando cotejaron estas huellas latentes con las huellas recién tomadas de Juana Barraza, la coincidencia fue total. Tenían su huella en al menos 10 escenas del crimen diferentes, repartidas por toda la ciudad, abarcando un periodo de casi 3 años. El caso estaba sellado. La dama del silencio no solo había matado a doña Ana, era, sin lugar a dudas, la asesina en serie mataviejitas. Cuando los detectives le presentaron esta evidencia, la pared de negación de Juana comenzó a flaquear. Vio las fotos. Vio los informes de huellas. Su arrogancia de luchadora se desinfló. Y entonces, comenzó a hablar. No en una confesión explosiva, sino en un goteo frío, clínico. Admitió otro. Y luego otro. Sí, dijo, reconociendo la foto de otra víctima. A esa también. Se puso impertinente. Esa, dijo sobre otra. Tenía mucho dinero escondido en una lata de galletas. Hablaba de sus víctimas no como personas, sino como trabajos que habían salido bien o mal. Pero la confesión más aterradora no fue la de los asesinatos. Fue la de su motivo. Los psiquiatras forenses, ahora sí con la asesina correcta frente a ellos, comenzaron la evaluación. La doctora Fegui Ostrowski, una reconocida neuropsicóloga, pasó horas hablando con ella. Y lo que emergió fue el archivo completo del horror de su infancia. Juana Barraza habló. Habló de su madre, Justa Samperio. Habló del alcoholismo. Habló de los abusos. Y habló, con una frialdad que helaba la sangre, del día en que su madre la vendió por 3 cervezas. Contó cómo el hombre que la compró la violó repetidamente. Y cómo, cuando finalmente escapó, regresó a su casa, solo para que su madre la golpeara por haber vuelto. Ahí fue, dijo Barraza en su testimonio, cuando empecé a odiar a las señoras, especialmente a las ancianas. Fue una revelación brutal. El perfil de la policía estaba bien en una cosa. El asesino odiaba a su madre. Pero se equivocaron en el género. El monstruo no era un hombre con un complejo de Edipo. Era una hija con una sed de venganza insaciable. Para Juana Barraza, cada anciana amable que le abría la puerta, que le ofrecía un vaso de agua, que vivía sola, era una reencarnación de Justa Samperio. Cada acto de estrangulación no era un robo, era un matricidio simbólico. Era ella, a los 12 años, finalmente lo suficientemente fuerte para callar a la mujer que la había traicionado de la forma más absoluta. El robo, los pequeños trofeos, las figuritas de porcelana, eran solo el pago. Eran las 3 cervezas que ella cobraba por la vida que le habían robado. La psique de la mataviejitas estaba, finalmente, expuesta. No era una asesina codiciosa. Era una vengadora ritualista, atrapada en un ciclo de repetición de su propio trauma fundacional. El juicio de Juana Barraza Samperio, que comenzó en 2008, fue el espectáculo mediático que la Ciudad de México estaba esperando. Fue el clímax de 3 años de pánico, teorías descabelladas y una humillación policial sin precedentes. La sala del Tribunal del Juzgado 67 de lo Penal, en el reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla, se convirtió en el escenario más cotizado de la capital. La prensa nacional e internacional hacía fila durante horas para conseguir un asiento. El público estaba fascinado, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por la identidad de la acusada. El mataviejitas no era un hombre. Era la dama del silencio. Esta revelación había destrozado todos los perfiles criminales del país. La sociedad mexicana se vio forzada a confrontar una verdad incómoda. Una mujer, una madre, podía ser tan brutal, sádica y sistemática como cualquier asesino en serie masculino. El juicio no era solo sobre Juana Barraza, era sobre la naturaleza del mal femenino. Y en el centro de este circo, estaba ella. Juana Barraza, la acusada. Su comportamiento en el tribunal fue una obra maestra de la psicopatía. No mostró remordimiento. No mostró miedo. No mostró culpa. Se sentó allí, día tras día, con los brazos cruzados, su rostro de luchadora impasible, mirando a los fiscales, a los testigos y a los familiares de sus víctimas con una frialdad que helaba la sangre. A veces, incluso sonreía con sarcasmo. Era la dama del silencio en su máxima expresión. Su actitud no era de arrepentimiento,
era de desafío. Era la encarnación de una mujer que había sido aplastada por el mundo toda su vida y que ahora, finalmente, tenía el control total de la narrativa, aunque fuera en el banquillo de los acusados. La Fiscalía, bajo el mando del fiscal Gustavo Salas, presentó un caso abrumador. Ya no había teorías de travestis. Había ciencia. Presentaron la evidencia irrefutable de la captura en flagrancia de Juana por el asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro. El testimonio del inquilino, Joel López, fue el clavo en el ataúd de ese crimen. Pero la fiscalía no quería condenarla por un solo asesinato. Querían probar que ella era la mataviejitas. Y lo hicieron. Metódicamente, presentaron las pruebas de huellas dactilares. Las huellas de Juana Barraza, encontradas en un vaso, en un marco de fotos, en una caja de joyas, en al menos otras 10 escenas del crimen idénticas. El modus operandi era su segunda firma, la estrangulación, el robo de trofeos insignificantes, la víctima, anciana sola, la entrada sin violencia bajo el disfraz de trabajadora social. Y luego, presentaron al monstruo en sus propias palabras, sus confesiones. Aunque Juana intentó retractarse en el juicio, diciendo que había confesado bajo tortura, una táctica legal común, la fiscalía tenía las grabaciones iniciales y los testimonios de los psiquiatras. La defensa de Juana Barraza fue caótica. Intentaron argumentar inconsistencias policiales, y había muchas, producto de la investigación fallida inicial. Intentaron desacreditar a los testigos. Pero, ¿cómo se puede argumentar contra una captura en flagrancia y 10 huellas dactilares? La defensa, entonces, se apoyó en la única carta que les quedaba, la lástima. Presentaron la historia de su vida. El expediente del horror, la madre alcohólica, la venta por 3 cervezas, el abuso sistemático, la muerte de su hijo. Intentaron pintar a Juana no como un monstruo, sino como la víctima final de una sociedad brutal. El clímax del juicio fue la presentación de los informes psiquiátricos. La doctora Fegui Ostrowski y otros expertos subieron al estrado. Explicaron la psique de Juana. El odio primordial hacia la madre, Justa Samperio. La transferencia de ese odio a todas las figuras maternas sustitutas, las ancianas. Explicaron que, para Juana, cada asesinato no era un robo, era un matricidio simbólico. Era una recreación de su trauma, donde ella, la niña vendida, finalmente tenía el poder, la fuerza, ganada en la lucha libre, para callar a la madre que la había traicionado. El público escuchaba, paralizado. Por primera vez, el móvil del mataviejitas tenía sentido. No era codicia. Era una venganza psicopática que había durado décadas. Juana escuchó todo esto sin inmutarse, como si hablaran de otra persona. El juicio duró meses, pero la deliberación del jurado fue rápida. El 31 de marzo de 2008, Juana Barraza Samperio fue declarada culpable. Culpable, no solo del asesinato de Ana María, sino de 16 asesinatos y 12 robos, aunque la policía y la prensa siempre sostendrán que el número real de víctimas supera las 40. El juez, al dictar sentencia, habló de depravación total y de una crueldad que revelaba un desprecio absoluto por la vida humana. La sentenció a 759 años de prisión. Fue la sentencia más alta jamás dictada a una mujer en la historia de México. Una sentencia simbólica, por supuesto, ya que la pena máxima efectiva era de 50 años. Pero el mensaje era claro. La dama del silencio nunca más saldría del ring. Al escuchar la sentencia, Juana Barraza, la mujer que aterrorizó a la ciudad, sonrió. La sentencia de 759 años fue el titular de cierre perfecto para los medios de comunicación. Para la sociedad, el caso estaba cerrado. El monstruo había sido enjaulado de por vida en el reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla. Pero para Juana Barraza, la dama del silencio, el juicio no fue un final, fue una transición. El mundo exterior, con sus juicios, sus miedos y sus expectativas, fue reemplazado por un nuevo microcosmos con sus propias reglas, la prisión. Y Juana, una superviviente nata forjada en el fuego de Hidalgo y en la jungla de la Boca do Lixo, estaba singularmente equipada para prosperar en este nuevo ambiente. En lugar de colapsar bajo el peso de su sentencia de por vida, Juana Barraza hizo lo que siempre había hecho, se adaptó. Y luego, buscó dominar. Cuando llegó, era la celebridad de la prisión.
Las otras reclusas, muchas de ellas asesinas, ladronas y narcotraficantes, la miraban con una mezcla de miedo y reverencia. Ella era la Mataviejitas, la leyenda viviente. Pero Juana no usó su fama para intimidar. Usó la misma dualidad que la hizo tan letal en el exterior. Dentro de Santa Marta, la asesina sádica desapareció, y emergió otra personalidad, la jefa. La líder. La matriarca. Su fuerza física, ganada en la lucha libre, le dio un estatus inmediato. Las guardias y las otras reclusas sabían que no era una mujer con la que se pudiera jugar. Pero fue su astucia lo que la consolidó. Rápidamente entendió la economía interna de la prisión. Y la usó a su favor. ¿De qué sirve ser famosa si no puedes monetizarlo? Juana Barraza se convirtió en una empresaria carcelaria. La misma mujer que vendía palomitas de maíz afuera de la Arena México, ahora vendía tacos de guisado, un plato de comida casera, dentro de los pabellones de Santa Marta. Se hizo conocida por su sazón. Las reclusas hacían fila para comprar su comida. Se convirtió en la taquera oficial de la prisión. Este acto de cocinar, de alimentar, es una ironía macabra. La mujer que mataba a las ancianas, ahora se convertía en una figura maternal que alimentaba a sus compañeras de celda. Con el dinero que ganaba, compraba poder, compraba lealtad, compraba protección. Se convirtió en una figura de autoridad no oficial dentro de la prisión. Las otras reclusas la respetaban. La llamaban jefa o madrina. Ella resolvía disputas, daba consejos y, por supuesto, mantenía su celda impecable. La psicopatía no desaparece, solo cambia de escenario. El control obsesivo que aplicaba a sus crímenes, ahora lo aplicaba a su pequeño imperio de tacos y a su celda. Pero la parte más fascinante de su vida en prisión es su continua negación. A pesar de la evidencia abrumadora, de las huellas dactilares, de sus propias confesiones iniciales, Juana Barraza juega el papel de la víctima hasta el final. En las innumerables entrevistas que ha dado desde la prisión a lo largo de los años, su historia cambia. A veces, admite el asesinato de Ana María, el de la captura, pero niega vehementemente los otros 15. Me usaron como chivo expiatorio, dice, su rostro duro e impasible ante la cámara. La policía necesitaba cerrar los casos. Necesitaban un culpable. ¿Y quién mejor que yo? Una mujer sola, pobre, luchadora. Era la culpable perfecta. Otras veces, niega incluso el asesinato de Ana María, afirmando que ella solo la encontró muerta y que el inquilino la confundió. Y en sus momentos más delirantes, culpa a un antiguo amante, un policía judicial que, según ella, la engañó y la incriminó. Su capacidad para mentir, para reconstruir la realidad a su conveniencia, es absoluta. Los psiquiatras que la evalúan dicen que no es una mentira consciente. Es la negación patológica de un narcisista que no puede aceptar la derrota. Su mente ha reescrito la historia. Pero quizás la revelación más bizarra de su vida en prisión ocurrió en 2015. Juana Barraza, la Mataviejitas, la mujer cuyo odio hacia las figuras maternas la llevó a matar, se casó en la cárcel. Y no con un hombre. Se casó con otra reclusa, una mujer llamada Irma. Fue una ceremonia masiva, parte de las bodas colectivas que organiza el gobierno de la ciudad. Las fotos son surrealistas. Juana Barraza, vestida de blanco, sonriendo, cortando un pastel de bodas. La prensa, por supuesto, lo devoró. La dama del silencio se había casado. La relación, sin embargo, duró poco. Al año siguiente se divorciaron. Pero el evento sirvió como un recordatorio de su dualidad, la asesina despiadada y, al mismo tiempo, una mujer capaz de buscar conexión humana, aunque sea en la forma distorsionada que ofrece la prisión. Hoy, Juana Barraza sigue en Santa Marta, Acatitla. Es una anciana. La ironía final. La Mataviejitas es ahora una viejita ella misma, destinada a morir en el único lugar que, paradójicamente, la aceptó y le dio un estatus que nunca tuvo en el exterior. El archivo de Juana Barraza Samperio, la Dama del Silencio, es mucho más que el expediente de una asesina en serie prolífica. Su caso es un parteaguas en la criminología de América Latina. Es un espejo brutal que obligó a la sociedad y a las fuerzas del orden a confrontar sus prejuicios más profundos. El legado de la Mataviejitas es, en esencia, la destrucción de un mito, el mito de que el mal sádico, sistemático y violento es un monopolio masculino.
Antes de Barraza, la figura de la asesina en serie femenina en México estaba relegada al folclore, como La Llorona, o a casos de viuda negra, crímenes motivados por la codicia, generalmente usando veneno, un método considerado femenino, pasivo. La violencia física extrema, la estrangulación, la fuerza bruta, eso era territorio de hombres. La policía buscó a un hombre travesti porque sus manuales, sus perfiles del FBI, su experiencia y su propia misoginia cultural les decían que una mujer no podía hacer eso. Juana Barraza no solo rompió esa barrera, la pulverizó. Demostró que una mujer, impulsada por una rabia psicológica igual de profunda que la de cualquier hombre, podía ser igual de fuerte, igual de brutal y mucho más aterradora, porque podía esconderse detrás de la máscara de la compasión, la bata de enfermera. Ella convirtió el estereotipo de la mujer como cuidadora en su arma más letal. El segundo legado es la cruda exposición del edadismo, discriminación por edad y el clasismo de la sociedad. ¿Cómo pudo Juana Barraza matar a 16 personas, y probablemente a más de 40, durante 3 años sin ser atrapada? La respuesta es tan triste como macabra, porque sus víctimas no le importaban a nadie. Eran ancianas, pobres, solas. Sus muertes eran inconvenientes, no tragedias. Eran descartadas como accidentes domésticos o muertes naturales. Solo cuando la prensa sensacionalista conectó los puntos y creó al monstruo mediático el Mataviejitas, las autoridades se vieron forzadas a actuar. Pero su incompetencia inicial, su ceguera voluntaria ante la muerte sistemática de las ciudadanas más vulnerables, fue la verdadera cómplice de Barraza. Ella cazó con impunidad no solo por su disfraz, sino porque la sociedad le proporcionó el coto de caza perfecto, un rebaño de abuelitas que nadie estaba vigilando. Su caso forzó una reforma en los protocolos de autopsia y en la forma en que se investigan las muertes de adultos mayores en la capital. El tercer legado es el psicológico. El caso de Juana Barraza es un expediente perfecto sobre el ciclo del abuso. Es la prueba aterradora de que una víctima puede, de hecho, convertirse en el monstruo que más odiaba. El trauma fundacional, la venta por 3 cervezas a manos de su madre alcohólica, es el Big Bang de este universo de horror. Juana Barraza pasó toda su vida adulta recreando esa escena. Cada vez que una anciana le abría la puerta, ella veía a Justa Samperio. Cada vez que aceptaba un vaso de agua, repetía la transacción. Y cada vez que apretaba el estetoscopio alrededor de un cuello frágil, estaba, en su mente, silenciando a la madre que la había traicionado. No era una asesina. Era una ejecutora ritualista, atrapada en un bucle de repetición compulsiva. Esto no la excusa, no la absuelve, pero explica el porqué. La dama del silencio mataba para callar el grito de su propia infancia. Hoy, Juana Barraza Samperio es una anciana en prisión. La Mataviejitas es, irónicamente, una viejita. Se ha convertido en la matriarca de Santa Marta Acatitla, la jefa que vende tacos y mantiene el orden. La luchadora encontró su último ring, un lugar donde su fuerza y su notoriedad finalmente le dieron el estatus que el mundo exterior siempre le negó. Su archivo es un recordatorio permanente de que el abismo no tiene género. El mal no usa la ropa que esperamos. Y a veces, el monstruo que buscamos en las calles oscuras, disfrazado de hombre, es en realidad una mujer con una bata blanca, tocando el timbre a plena luz del día, con una sonrisa amable y un estetoscopio en el bolso, lista para cobrar una deuda de sangre que nunca podrá ser saldada. El expediente de Juana Barraza Samperio está cerrado. La sentencia de 759 años garantiza que la Dama del Silencio pasará el resto de su vida tras las rejas, transformándose irónicamente en la misma anciana que tanto odiaba. Este caso es un archivo brutal sobre el fracaso. El fracaso de una madre, que vendió a su hija por alcohol. El fracaso de una sociedad, que ignora la violencia sistemática contra los pobres. Y el fracaso de un sistema policial, que cegado por sus propios prejuicios, buscó a un hombre en peluca mientras una mujer real seguía matando. Juana Barraza no es solo una asesina en serie, es un síntoma. Es el producto monstruoso de un ciclo de abuso que se perpetuó hasta convertirse en venganza. Su bata de enfermera y su estetoscopio no eran solo un disfraz, eran la profanación de los símbolos del cuidado, convertidos en herramientas de un matricidio simbólico que repitió más de 40 veces. El abismo, en este caso, no solo era la mente de Juana,
Era el punto ciego de toda una ciudad que se negaba a ver el horror que sucedía a plena luz del día. Hemos cerrado este expediente. El estetoscopio está en silencio. Si este análisis del lado más oscuro de la psicología humana te ha impactado, deja un like como señal de respeto a las víctimas que fueron olvidadas. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por macabras que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso. Mi nombre es el Archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.